Queremos describir el tipo de traducción que ocurriría en la función básica f. Damos f más 4, f, 4, f y f. Mirando estos primeros dos ejemplos aviso cómo estamos agregando o restando 4 de f, cuál sería el valor de la función o el valor, y por qué estamos agregando y restando en constante al valor y, estos dos cambiarán el gráfico hacia arriba o hacia abajo. Pero aviso para estos dos últimos ejemplos estamos agregando o restando 4 de x, que serían a lo largo del eje horizontal, y por lo tanto estos dos cambiarán el gráfico izquierdo o derecho. Miremos una animación para ilustrar estas traducciones. Comencemos mirando lo que pasa cuando agregamos o restamos una constante de f, el valor de la función. Aviso al agregar una constante, el gráfico se desplaza. Y si restamos una constante de f, podemos ver que el gráfico se desplaza hacia abajo. Así que esta responde nuestras primeras dos preguntas. F más 4 cambiará f hacia arriba 4 unidades. Y f, 4 cambiará f abajo 4 unidades. Ahora vamos a la animación. Ahora vamos a agregar y restar una constante de la entrada x. Aviso al restar una constante de la entrada x. El gráfico está realmente desplazado a la derecha, lo que podría ser la dirección opuesta que pensaríamos, pero si hacernos una pausa aquí por un momento, debe tener sentido. Si miramos la función roja por un momento, aviso que cuando x es 0 el valor de la función o el valor y sería 0. Pero ahora mirando la función azul, f, aviso como tomaría un valor x mayor, o en este caso un valor x de más 1, para obtener el mismo valor de función o el valor de función de 0. Porque estamos restando un de x. Tomará valores más grandes de x para obtener los mismos valores de función, y por lo tanto cambiando el gráfico a la derecha. ¿Y si agregamos una constante a x? El gráfico está realmente desplazado a la izquierda. Y si hacernos una pausa aquí por un momento, avise cómo tomará menores valores de x para obtener las mismas entradas como f, y por lo tanto resultando en las mismas salidas. Aviso para la función roja f sería 0, pero para la función azul tomaría x igual menos 1 aquí. Para obtener un valor de función de 0. Entonces, si tenemos f, el gráfico se desplaza realmente a la izquierda. Por supuesto al curso. C es positivo, so f cambiará f izquierda 4 unidades. Y f cambiará f derecha 4 unidades. Ahora antes de ir vamos a considerar la función básica. F igual a x cuadrado como ejemplo. Si f igual a x cuadrado luego f sería y igual a x cuadrado más 4. F sería y igual a x cuadrado, 4. Y f, aviso como x más 4 se convierte en la entrada. En nuestra función, tenemos y igual cuadrado, y luego finalmente para f tendríamos y igual cuadrado. Espero que hayas encontrado esto útil. Te dejaré con algunas notas que resumirán lo que acabamos de descubrir.